un punto de vista psicológico, en este caso el tarot, serviría, ¿sí?, para explorar el inconsciente. De hecho, nosotros les compartimos la clase anterior que han pasado por la escuela psicólogas o psicólogos, ¿sí?, que ellos después nos comentaban que, claro, digamos, se hace mucho más el trabajo terapéutico, ¿sí? Es decir, es como si el tarot o la praxis oracular, de alguna manera, digamos, facilitara o hiciera más ligero lo que antes quizás se llevaba sesiones y sesiones y sesiones. Con el tarot podemos develar aquello que estaba oculto, ¿sí?, de nuestro paciente, de nuestro consultante, mucho más rápido, ¿sí? Por eso es una práctica absolutamente útil, una práctica, digamos, muy sagrada en ese sentido. Soy psicóloga, dice Roberta. Bueno, Roberta, la buena noticia es esa, que para la práctica de la psicología y de todo lo que tiene que ver con, digamos, lo terapéutico, en ese sentido del coaching, ¿no es cierto? Aquellos que buscan develar cuestiones del psiquismo humano, la práctica del tarot es muy útil, así que les va a venir muy bien en ese sentido. Y bueno, la noción de arquetipos, que nosotros a veces nos van a escuchar hablar de arcanos como de arquetipos. Hacemos como esa relación, porque entendemos que los arcanos tienen una sustancia primigenia, un numen primigenio, que hacen a su esencia, ¿no es cierto? Entonces, la energía antecede a la materia, a lo físico en ese sentido, ¿no? Entonces, eso, es muy familiar que nos escuchen hablar de arcanos o arquetipos en ese sentido. Bien. Bueno, sincronicidad. Entonces, la praxis del tarot se explica y fundamenta con el factor de sincronicidad, ¿sí? Es decir, no tenemos que ir muy lejos para entender de qué va esta sincronicidad, porque Carl Jung es muy cercano, ¿sí? Es decir, es lo más cercano que encontramos dentro del paradigma de la ciencia. Él estaba muy, digamos, algunos dicen que era un ocultista disfrazado de psicólogo, porque él era un estudioso de todas estas artes, ¿no es cierto?, oraculares. Inclusive después les vamos a pasar el prólogo de Li Qin, que también es un oráculo chino y que un poco ahí él explica y fundamenta su visión respecto de todas estas artes. También con la astrología, ha estudiado diversas culturas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la disposición de cartas en una tirada de tarot refleja la expresión psíquica del consultante, es decir, el exponente del momento. Es, digamos, el tarot es un indicador de la situación esencial, ¿sí?, que nos está presentando el consultante, o sea, de la situación arquetípica en ese sentido, ¿no? Su situación psicológica profunda de ese momento. Por eso, el tarot, así como otras prácticas, sirven para develar lo inconsciente, ¿sí? Es decir, son magníficas herramientas de exploración del inconsciente. Actúa como un reflejo de nuestra realidad interna e íntima. Es un método que nos permite develar las capas más profundas de nuestra psique, ¿sí? Entonces ahí es donde se facilita y agiliza un montón esto de desocultarnos. Por eso es una herramienta de autoconocimiento, ¿sí?, porque nos invita a conocer cuál es el cúmulo de energías que están de alguna manera primando y que están actuando en un nivel profundo y que hacen que uno viva las diversas realidades, ¿no? A veces me gusta pensar en la realidad como si fuera una cebolla. Vieron que una cebolla tiene muchas capas. Entonces, lo que hay dentro de la cebolla podría definirse como el arquetipo, la energía primordial, ¿cierto? O el mito también se lo puede ver desde el punto de vista mitológico. Y el resto son, digamos, las diversas realidades o materializaciones que responden a ese gran arquetipo primario, ¿se entiende? Entonces, por eso también al tarot se lo puede ver como un gran libro que contempla todos los arquetipos por los cuales el ser humano transita, ¿sí? Entonces es como si fuera una especie de, es una vía, ¿sí?, la vía del tarot, la vía
o el camino del tarot, ¿no? Que muchos dicen, bueno, tiene que ver con un camino iniciático que viene de Egipto. Bueno, se abre como un montón de, se abren muchos puntos a los cuales nos vamos a ir dialogando en la medida que vamos avanzando, pero sí es interesante ver esto. Entonces, vamos si querés poner la siguiente placa, que también seguimos profundizando con esta noción de sincronicidad que abarca la esencia del pensamiento oriental ancestral y que contempla al ser como parte de un todo integral. Creo que acá en Occidente hay una tendencia clara a ir hacia esto, ¿no? Es decir, sobre todo con toda esta aparición de terapias mal llamadas alternativas, porque son complementarias, ¿sí? En donde ya se concibe al ser humano como un ser integral, ¿sí? Un ser que tiene, y así lo contempla el tarot, quiero decir, por lo menos desde el sistema de correspondencias que nosotros utilizamos, ¿sí? Somos mente, pero también somos emociones, pero también somos energía, somos creatividad, somos sexualidad, también somos materia física y también somos espíritu o también somos alma, o nosotros adherimos a esta terminología que es más bien alquímica, que tiene que ver con la quinta esencia, ¿no es cierto? O con el quinto elemento, ¿sí? Que podría ser el éter, el prana, ¿sí? Digamos, esa energía que nos resulta poco conocida, ¿no es cierto? Que a veces no podemos contemplar. Bien. Entonces, bueno, Jung la define a la sincronicidad como la simultaneidad de un estado psíquico con uno o varios acontecimientos externos, ¿no es cierto? Es decir, hay un poco, y este debería ser el camino de la psicología, ¿no? Es decir, poder sintetizar el adentro con el afuera, eso sería, digamos, el objetivo, el fin de la psicología, creo yo, debería ser ese. Que se dan como paralelos significativos sin una explicación causal, sin una explicación que nos pueda dar el paradigma científico que se basa en el causalismo, en los principios causalistas, pero susceptibles de ser interpretados, ¿sí? Entonces, existe una simultaneidad entre el estado psíquico operante y el acontecer físico. No existe separación entre el individuo y su entorno. Bueno, las cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con los sueños, de haber soñado con una persona o haber soñado con una situación, que de hecho me han compartido varios en muchos de esos sueños, y que después se materializan en la vida, ¿no? Es decir, eso no tiene una explicación desde el punto de vista de nuestra mente, o más occidental, o desde el punto de digamos, a través de este principio de sincronicidad que nos trae a conciencia Carl Jung, pero no es que él haya creado este principio, sino que es un principio, como les decía Marian, que viene ya de los griegos y que ya los orientales ya lo utilizaban, ¿sí? Pero bueno, se hizo conocido acá en Occidente sobre todo gracias a sus estudios. Entonces, la praxis oracular, esto para que se entienda, se ve fundamentado en este principio de la sincronicidad, ¿sí? Entonces, es interesante que cada una desde su lugar se vaya acercando cada vez más a este paradigma, que podamos entender que estamos unificados dentro de una trama que es una, ¿sí? Que es total, ¿sí? Entonces, y este es el mismo principio que utiliza la astrología, por ejemplo. La astrología nos dice, hay un movimiento, los astros se mueven permanentemente, ¿sí? Y así como se mueve el arriba, también es abajo, ¿sí? Es decir, somos influenciados por ese movimiento. Y nosotros, claro, miramos hacia arriba, miramos los planetas y decimos, pero los planetas están allá lejos, ¿sí? No pasa nada, no me influyen. Bueno, quiero decirles que sí, que todo influye. Nada más que, bueno, digamos, este paradigma nos invita a integrar cada vez más eso, el afuera con el adentro, ¿sí? Tenemos que lograr hacer una síntesis.
Sí, sí, está perfecto. Fíjense si ustedes pueden responder en el chat. Si les hago la pregunta o le hacemos la pregunta, ¿dónde está lo externo? ¿Ustedes qué responden? Con respecto a lo que está diciendo Cata, esto de la astrología, ¿dónde radica lo externo? ¿Qué me pueden responder con una sola palabra? Bien, contexto, entorno. Bien. ¿Alguien más? Afuera. Afuera, dijo. Exacto. ¿Alguien más? En todo. La respuesta es, la pregunta es, ¿dónde está lo externo? ¿Cierto? Para mí no hay un externo interno. Bueno. ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿Quién da más para la respuesta? Bueno, aunque parezca loco, voy a responder. Aunque parezca loco, la mayoría de las personas responden que cuando uno como decía Cata, bueno, los planetas están Voy con Pauli. Bien. A ver, déjame revisar el chat. Para mí no hay un externo interno. Bien. Exacto. Bien. Afuera. Bueno, ¿dónde está lo externo? ¿Dónde está lo externo? Afuera. El afuera es directamente es tramposo, porque en esto es realmente un cambio paradigmático. Cuando en lo que no conocemos está lo externo. Está bueno para hacer un ejercicio de pensar, de decir, bueno, ¿dónde está lo externo? Bueno, en realidad lo externo está adentro, ¿sí? Lo externo está adentro. Esa es la respuesta, no está afuera lo externo, ¿sí? En ese sentido, ¿por qué? Uno dice decir, pero ¿cómo? Espera. Vos me querés decir que lo externo, lo que yo consideraba externo, afuera, no, está mal. Sí, porque tiene que ver con el interno, tiene que ver con el relato de uno, tiene que ver cómo lo cuenta uno, tiene que ver cómo la existencia, la presencia, la implicancia. Es complejo, pero a medida que pasa el tiempo, te das cuenta, sí. Entonces, hay una cuestión para tabular ahí, mire. Externo, ¿sí? Adentro. Interno, afuera. ¿Sí? Es al revés de cómo nosotros lo pensábamos. Para poder nosotros, en ese sentido, hacer la implicancia. Bien. Sí, no lo estás entendiendo porque se te está haciendo... las cuestiones neuronales están buscando información. Bueno, esa es la nueva información. Lo externo, voy de nuevo, está adentro. Lo externo está adentro. Me gusta, está bien que no entiendan, porque están utilizando una sola parte un solo hemisferio. Lo externo, repito, está adentro. ¿Por qué? Fíjense, si ustedes, claro, va por ahí, externo, por la interpretación. Porque fíjense, si ustedes no nombran, ¿sí? Aparte el externo, ¿sí? Viene de otro en uno, ¿sí? En ese sentido. A ver, todo lo que ustedes conocen, por eso decíamos, en las primeras plaquitas decíamos, lo que conocen del tarot es lo que no es, como tratándose de olvidar, ¿sí? Porque vino de afuera, del externo en ese sentido, como una trampa. Entonces, lo interno, ¿sí? Lo interno, ahí va, lo interno, ¿sí? Es lo que está afuera. Es decir, ustedes internos van a decir afuera. ¿Qué me quiere decir esto? Que si cambiando de paradigma, digo, lo interno, si yo nombro afuera, va a tomar presencia, ¿sí? Si no, caemos en la cuantita de decir, no, porque lo externo me vino de otro, de afuera, el librito de tarot que me compré decía que viene de afuera, ¿no? Como la trampa. Entonces yo lo asimilo, creo que es mío, pero no es mío, es de otro. Es
una expresión de otra o de otro. Entonces, lo que trato de decir es que mientras más indaguemos, mientras más profundicemos en nuestras cualidades, en nuestras sensaciones, en nuestros sentires, ahí va a resurgir el verdadero ser. Es decir, lo interno va a estar afuera si yo lo nombro, si lo intento nombrar, si va a empezar a tomar vida afuera. Si no, no tiene vida. Si no, no existe. ¿Se me entiende? Entonces, el afuera tiene que ver con lo interno. ¿Se me comprende ahora? ¿Nos vamos comprendiendo? De igual manera, no se preocupen, bien, de igual manera, no se preocupen porque eso lo... claro, ahí va. Pero ¿cuál es la cuestión? ¿Cuál es la cuestión en eso? Es que no tenemos que separarnos, no tenemos que hacer de... Bien. Fíjense cómo ustedes mismos van diciendo, me cuesta, pero voy entendiendo. Eso es un diálogo interno, ¿no? Entre sus hemisferios. Decir, por un lado, sé que es así, pero a mí me enseñaron, un otro me enseñó que no era así. Bueno, en este caso va a ser al revés, como le estamos diciendo. ¿Por qué? Porque uno es como que tiene que hacer el ejercicio de olvidarse de que, acuérdense, que el externo viene de otro. El otro puede estar significando tu propio yo, tu propio ego, ¿no? En ese sentido, todo lo que almacenó, todo lo que dijo, que tomó nota de eso, asoció palabras, sentimientos. Claro, bien, Bianca, por ahí va. Entonces, vuelvo. Hay cosas que están en uno, ¿sí? Pero no son nuestras, a eso voy. A veces nosotros decimos cosas, pero no son nuestras. Repetimos como locos. Hay cosas que vienen de mi papá, mi mamá, el sistema de creencias, el colegio donde fui, lo que leí, pero no es mío, es de otro. Entonces, es externo, acuérdense, otro. Entonces, lo interno, lo que va a funcionar afuera, ¿sí? Es lo interno, lo mío, lo que sí considero que es mío. Y ahí es como contó Cata con respecto a su llegada al tarot. Exactamente, claro, lo experimentó. Por eso nosotros también sugerimos que sea desde ahí, desde ese lado. Desde mi lado también ha sido así. Es decir, bueno, ¿cómo me voy a relacionar con el tarot? ¿De qué manera? Porque desde lo conocido es lo más fácil, digo, me compro un manual que me describe, es como una receta, voy, pero ¿y a dónde me implico en eso? ¿No? Entonces, la pregunta era, ¿dónde está lo externo? Lo externo es adentro, ¿sí? Entonces, lo interno afuera. Está bueno para empezar a darse cuenta que ustedes empiecen a manejar esas cuestiones. Una vez que uno lo maneja, está. Pero ahí estás, sería la dialéctica. Fíjate, ¿quién dijo que era fácil o difícil? Fíjense, ¿vieron? Eso es dialéctica, es lo que tratamos de trascender. ¿Por qué? Porque, y está bueno, está interesante, con total humildad lo digo, ¿no? En ese sentido y lo decimos. Porque sucede que a lo mejor pasan todo el curso, gente de nivel 2, y dicen, no, pero no me animo, o tengo miedo, como decía la madre de Bianca. Y sí, porque detrás de eso hay un otro que dio la orden, que como que selló. Claro, el círculo de confianza, sí. Nos tenemos que sacarse los miedos. Fíjense, yo voy leyendo todo lo que van diciendo, pero ¿qué está mal y qué está bien? Bueno, fíjense que eso, el mal y el bien, tiene que ver con una cuestión religiosa también, ¿sí? Tienen que ver, fíjense que las personas generalmente nos posicionamos en algo para tener una certeza de algo. Digo, el paradigma científico se posiciona, por ejemplo, no sé, en los axiomas de Euclides, ¿sí? Que son 10. Claro, o en el saber. El religioso en los 10 mandamientos, ¿no? Decir, en algo, decir, no, ¿viste? Bueno, moral también. Hay todo lo que viene como para justificar, ¿sí?
tiene una base y hay que indagar sobre qué base se posiciona, pero más allá de lo cercano, hay una base que está detrás de eso. Puede ser mitos, puede ser axiomas. La alquimia, por ejemplo, lo que nosotros proponemos está posicionado o se basa en los axiomas. Tomamos algunos axiomas herméticos, ¿sí? Como comentaba Cata, como es adentro es afuera. Y es eso, acá estamos viendo esa parte que rompe la estructura, rompe la cuestión psíquica que tiene que ver con los demás paradigmas, ¿no? Esto de decir, tengo miedo, no me sale, es difícil, ¿cómo voy a hacer? Todas preguntas que están posicionadas o están basadas sobre algo que tienen que ver con mandamientos, axiomas y demás. Por eso está bueno que avancemos juntos y vayamos escuchándonos. Momento en la torre. Bien, bien. Sí, tal cual. Sí, y que aparte nos condicionan. La idea es que poder caminar no condicionados. Y por ahí nosotros, exponemos todo esto y que un poco nos quiebra la mente en ese sentido, ¿no? Porque son cuestiones que tienen que ver con la psicología bien profunda, los mecanismos de la mente, y por ahí está bueno utilizarlos, sí, a nuestro favor, para poder ir ahora, trabajando ahora, en tiempo presente, con los distintos, para limpiar estos condicionamientos de los cuales estábamos hablando. Pensaba que no hay que desconfiar del tarot en ese sentido, porque suele pasar también que, qué sé yo, sale una carta y uno no confía mucho, ¿sí? O salta una carta y tampoco confiamos en la carta que salta, ¿sí? En ese sentido, el tarot no miente, ¿sí? Todo es perfecto en la práctica oracular, porque todos los azares son perfectos en ese sentido. Así que está bueno como ir acercándonos más a esto de poder confiar en estos azares, ¿sí? Y en definitiva, si nos ponemos a pensar, la vida es una completa sincronicidad. Es decir, todo es azar, pero azares llenos de sentido en nuestra vida completa, ¿sí? Es decir, nosotros ahora estamos poniendo el foco de observación en la práctica oracular específicamente, pero si uno lo repiensa, todo en nuestra vida se generan diferentes casualidades o diferentes azares llenos de sentido. Todo es un azar. De hecho, eso lo dice la carta natal también. O sea, la carta natal es una fotografía del momento exacto de tu nacimiento, y que no es azar tu nacimiento. Es decir, el momento en que vos elegiste nacer no es un azar. Y por eso, un poco la carta natal explica las energías que te atraviesan a lo largo de tu vida y demás, ¿no? Pero nada es un azar sin sentido, por así decirlo. Sí, además de la carta natal, el momento de la carta natal, el momento del nacimiento, azar tampoco es el nombre que recibís. Por eso en la clase pasada hacíamos hincapié, o eso le proponían que aparezcan con el nombre, y que estaría bueno también como darse a conocer con el nombre, porque ahí hay claves. Lo digo porque también lo he develado, lo venimos develando y trabajando con varios estudiantes de tarot, que se van a encontrar con sus propios consultantes, o ustedes mismos, estas claves en los sonidos, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, yo le doy una revelación que tiene que ver con por qué elegí en su momento la cuestión de la carrera y los sonidos. Porque está en mi nombre. Cuando hice el mapa de mi nombre, yo me llamo Nelson, o me pusieron mis padres Nelson Mariano Domínguez, y cuando uno dice, lo empieza a sacar particulitas de ahí, Nelson, ni, Mari, do, en el sonido. Y dentro del Domínguez tengo dos notas musicales, ¿no? Do, mi. Entonces, claro, ¿cómo no me va a gustar la música? Y hay muchos así, pero clarísimos. Por ahí algunos egos no quieren darse cuenta de eso, pero no sé, personas que a lo mejor se llaman, no sé, Augusto o Agustina,
pueden tener tendencia a sentir de pronto angustia y no saben de dónde viene. ¿Se me entiende? Entonces, cada uno, fíjense, más adelante vamos a hacer la cuestión con los nombres. Es un plus, pero sirve para poder aplicarlo con ustedes mismos y con sus consultantes. Bien, entonces todo esto sirve para que ustedes de alguna manera se acerquen a comprender esto que es la praxis. 4 seasons in one day.